A ver, Chile se comprometió ante la comunidad internacional a implementar el convenio 169. Esto significa principalmente adecuar su legislación doméstica, su legislación interna, a los estándares que establece este convenio. Y el convenio 169 dispone derechos de los pueblos indígenas en una serie de áreas. Yo creo que las áreas más sensibles y probablemente las más importantes tienen que ver con la protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios, el derecho que tienen los pueblos indígenas a participar de los beneficios que se sigan de los proyectos de inversión emplazados en sus territorios, el derecho que tienen a administrar los recursos naturales que están en sus territorios, y desde luego derechos de educación, lengua, cultura, a la protección de su derecho consuetudinario, etc. Todo esto en el marco de procesos muy robustos y muy vigorosos sobre consulta y participación política de los pueblos indígenas. Todo esto, creo yo, contrasta en buena medida con lo que ha pasado hasta ahora en lo que ha sido la política indigenista, digamos, la política de los gobiernos desde que existe Chile como república, digamos, hacia los pueblos indígenas. Primero unas políticas de asimilación muy fuertes y luego políticas que fomentan la integración, pero con un foco de los pueblos indígenas como sujetos pobres. Entonces son políticas que lo que hacen es buscar erradicar la pobreza, omitiendo un componente étnico y un componente cultural que es importante. El convenio 169, que hay que decirlo ya tiene más de 20 años de vigencia, digamos, tiene 20 años ahora. En consecuencia, los estándares que tiene no están sobrepasados, pero sí llevan 2 décadas, digamos, de camino recorrido. Este convenio justamente lo que hace es dotar a los pueblos indígenas de derechos y de tratarlos a ellos como sujetos de derechos colectivos. Los desafíos entonces tienen que ver con, primero, cambiar el paradigma de los pueblos indígenas como sujetos que están inmersos en la pobreza únicamente. Son en general personas que viven en la pobreza, pero además tienen un componente étnico importante. Hay un cambio de paradigma ahí en la manera como el Estado aborda su relación con los pueblos indígenas. Y también los desafíos tienen que ver con las modificaciones que Chile va a tener que hacer obligatoriamente a su legislación doméstica, particularmente su legislación sectorial, en temas, por ejemplo, como minas, aguas, pesca, bosques y distintas leyes sectoriales, digamos, que tienen que ver con la administración de recursos naturales en territorios indígenas. Ahí hay un desafío importante y va a verse, digamos, cómo es que los gobiernos logran producir voluntad política para que se puedan efectivamente adoptar esas modificaciones, que hay que remarcarlo, no son voluntarias, digamos, y no son facultativas para el Estado. Desde que el Estado ratificó el convenio 169 ha generado una obligación internacional y, como dice el código, como dice el convenio, tiene 1 año para adecuar su legislación doméstica. Por supuesto, esto va a tomar más que 1 año. Y en consecuencia lo que hay que ver es de qué manera los gobiernos, el Congreso, son capaces de adoptar leyes que satisfagan los estándares que están contenidos en este instrumento.